Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a el cuarto seminario de esta segunda edición de Voces que hemos titulado Justicia Internacional y Reparación a las Víctimas. Y bueno, pues siempre es un placer compartir espacio con todos los que participáis en este proyecto y con la gente que acudís a los seminarios, porque bueno, creo que son espacios donde se habla de algo que en ocasiones se da un poco de lado. Entonces, bueno, voy a presentar a los ponentes. Hay uno de ellos que todavía no se ha podido conectar, que se conectará como alrededor de las 6:30, creo. Entonces, bueno, presento a los que están aquí y también al último ponente, a pesar de que todavía no esté. Entonces, en primer lugar, tenemos a Hideki Akiyama, que es estudiante de Derecho Internacional, de un máster de Derecho Internacional en la Universidad Complutense. En segundo lugar, va a intervenir Melissa Balbi, que es abogada y egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de la materia Derechos Humanos y Garantías de la misma universidad y actualmente está realizando una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como asesora en el Observatorio de Políticas de la Jurisdicción del Trabajo en la Cava. Y luego, por último, que es el ponente que todavía falta por conectarse, intervendrá David Querol Sánchez, que es colegiado abogado por la Universidad de Barcelona, en España, y con formación especializada en extranjería, derecho consular y procesal, administrativo internacional y penal. Entonces, bueno, os explico a todos y a todas un poco la dinámica del seminario, y es que cada ponente va a tener unos 15 minutos donde va a compartirnos su presentación de su investigación. Y luego abriremos como un turno de debate y de preguntas. Por lo tanto, si tenéis preguntas a lo largo de las intervenciones, os las podéis apuntar o la podéis ir dejando en el chat, o si no, ya en el espacio de debate, pues levantáis la mano o habláis directamente con el micrófono y vamos respondiendo. Así que nada, sin más introducción, te doy la palabra, Hideki, para que empieces cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Y muchas gracias a todos por venir y a escuchar mi presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Puedes ver? Sí. Entonces, vale, muchas gracias. Y me llamo Hideki Akiyama. Yo soy de Japón y yo estudio Derecho Internacional en el curso de máster en la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy me gustaría presentar la, eh, el tema de examinación de la base jurídica de la inmunidad ratione materiale. Y el objetivo de este estudio es analizar el fundamento jurídico de la inmunidad ratione materiale de los funcionarios del Estado frente a la jurisdicción penal extranjera. Y a través de la reexaminación, aclarar su relación con los crímenes internacionales. ¿Y por qué es necesario? Es necesario examinar la base jurídica porque, mi opinión, creo que la base jurídica tiene el efecto de delimitar el ámbito material, personal, temporal de la inmunidad. En particular, acerca de la inmunidad ratione materiale, es indispensable delimitar el ámbito material. Antes de entrar el tema principal, es mejor presentar o explicar un breve resumen del régimen de la inmunidad de los funcionarios. Existe una distinción entre la inmunidad ratione personae y la inmunidad ratione materiale. Mientras que la primera es una inmunidad basada en el estatuto o cargo oficial de los funcionarios, y la segunda es una inmunidad basada en la conducta o comportamiento de los funcionarios. En cuanto al ámbito personal, la inmunidad ratione personae se concede a un número limitado de los
funcionarios de los altos cargos, como los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Asuntos Exteriores. Al contrario, la inmunidad ratione materiae incluye a cualquier funcionario del Estado, independientemente de su cargo oficial, altos cargos, no importa. Acerca del ámbito material, la inmunidad ratione personae cubre todos los actos, oficiales y privados, mientras que la inmunidad ratione materiae solo cubre los actos oficiales. Entonces, acerca de la inmunidad ratione materiae, ¿qué actos son oficiales? Y según la definición de algunos crímenes internacionales, ellos son cometidos por los funcionarios del Estado, pero ¿tales crímenes son actos oficiales? Esa es mi cuestión principal de este estudio. Y hasta ahora no se ha encontrado una opinión unificada sobre la respuesta a estas preguntas. Y puede señalar como razón de ello la falta de una base bien establecida sobre estas inmunidades. Por este motivo, presentaré las dos teorías principales y sus problemas teóricos. Y a continuación, explicaré el punto de vista distinta que se puede encontrar a través de la jurisprudencia y analizaré su relación con los crímenes internacionales. En primer lugar, os presento la teoría de la responsabilidad del Estado. Esta teoría sostiene que si un funcionario actúa en ejercicio de sus funciones oficiales a título oficial, la responsabilidad le cae sobre el Estado, no sobre el individuo. La característica de esta teoría es que se entiende la inmunidad ratione materiae por una defensa sustantiva, no, no es procesal. Los autores de esta teoría han citado las palabras recogidas en la sentencia famosa del caso Brasquic del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. En este caso, Croacia había impugnado el poder legal y la autoridad del Tribunal Penal Internacional para emitir órdenes obligatorias a los funcionarios del Estado croata para que presentaran ciertos documentos. En este caso, el tribunal señaló que los funcionarios, actuando a título oficial, son instrumentos meros de su Estado y sus actos oficiales pueden solamente ser atribuidos al Estado. Es decir, los funcionarios del Estado am, no pueden sufrir las consecuencias de actos ilícitos que no les sean atribuidos personalmente, sino al Estado, en cuyo nombre actúan, y ellos gozan de la inmunidad ratione material. De hecho, el razonamiento del tribunal de que los funcionarios no son responsables de actos que no les sean atribuibles parece haber adoptado una teoría, lo que considera la inmunidad ratione material como una defensa sustantiva. Además, parece una afinidad en relación con las normas de la atribución de los actos arrestados. Particularmente el artículo 4 del proyecto de artículos de la CDI de la responsabilidad del Estado, porque según este artículo 4, los actos de los órganos estatales se consideran actos del Estado y que el hecho internacionalmente ilícito de los funcionarios genera una responsabilidad internacional del Estado y no de los funcionarios. Esta parece ser una teoría persuasiva, puesto que puede aclararse mediante las normas de atribución recogidas en el proyecto de la CDI en la determinación de los actos oficiales. Y la decisión ante el tribunal arbitral tomada en 2020 había hecho una constatación de actos oficiales con arreglo al artículo 4 del proyecto de la CDI y al final concediendo, nos permitió que los funcionarios italianos tenían la inmunidad material. Pero aunque el tribunal arbitral no mencionó de manera explícita de que los individuos
no son responsables por los actos cometidos, un autor académico ha estimado que tal conclusión del tribunal es el resultado de adoptar la teoría en cuestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que la norma de atribución de los actos en el contexto de la responsabilidad del Estado son el proceso de determinar si un acto particular es un acto del Estado o no. Pero en el contexto de esta teoría de la inmunidad ratione materiae, esa norma excluye la responsabilidad personal que debería existir. También, como explica la Corte Internacional de Justicia, un acto genera la responsabilidad del Estado y responsabilidad del individuo. Así que, por un lado, esta teoría es persuasiva, pero por otro lado, es una teoría con problemas difíciles de explicar teóricamente la norma de la inmunidad a la material. En segundo lugar, os voy a presentar la teoría de que es consecuencia de la inmunidad soberana del Estado. Esta teoría se basa en el entendimiento de que la inmunidad ratione materiae de los funcionarios comparte con la inmunidad soberana un objetivo, que es la preservación de la integridad del poder soberano y funciones del Estado. Y cuando observa las prácticas estatales, la inmunidad soberana del Estado ha protegido a sus funcionarios siempre que ellos actúen dentro del alcance de sus mandatos estatales. Por lo tanto, se entiende la inmunidad ratione materiae por el contrario o consecuencia lógica del principio de la inmunidad soberana. En realidad, en el asunto de Enrica Lexi que mencioné antes, Patrick Robinson, uno de los árbitros, rechazó la lógica adoptada por la opinión mayoritaria en su opinión, en su opinión disidente, y insistió en su opinión de que la inmunidad ratione materiae es un reflejo de la inmunidad soberana del Estado. Y dijo que el funcionario del Estado extranjero se beneficia de la protección que ofrece el manto de la inmunidad de ese Estado y debido a la adoptación mayoritariamente de la doctrina restrictiva de la inmunidad soberana, hay que distinguir un acto en un acto fure imperi y un acto fure gestiones. A través del análisis de los hechos, Patrick llegó a la conclusión contraria de la opinión mayoritaria, porque el destacamento de protección de buques es una prestación del servicio en la relación contractual y su naturaleza es una transacción comercial que es fuera del alcance de la inmunidad soberana del Estado. Esta teoría también ha sido adoptada por la doctrina y varias sentencias, pero ha sido igualmente criticada. Los autores famosos, Akand y Shah, consideraron que una consecuencia de esta función de la inmunidad ratione materiae es que la inmunidad de los funcionarios del Estado no es coextensiva, no es igual, sino más amplia que la inmunidad del propio Estado. En particular, el ámbito material de la inmunidad soberana ya no cubre los actos fure gestiones, sino los actos fure imperi y los actos clasificados en los actos fure gestiones podría ser realizado por los funcionarios a título oficial. Como hemos visto, existen dos teorías principales para explicar la inmunidad ratione materiae. Sin embargo, tienen deficiencias teóricas que no explican adecuadamente la norma de la inmunidad de los ratione materiae de los funcionarios. En este sentido, me siento necesario examinar la base desde el punto de vista diferente. Con el fin de hacerlo, me gustaría introducir el concepto de derecho a autoorganizarse, dado por Condorelli, un profesor italiano. Según Condorelli, en principio, el derecho internacional no regula el método de organizarse del Estado mismo,
Y esta cuestión es núcleo duro del dominio reservado a los estados. Por lo tanto, los estados son libres de determinar sus órganos, ah, eh, libres de determinar su método de organización, sin que éste quede sometido al derecho internacional y que obtengan la organización que consideran más adecuada a sus necesidades. Esta idea había recogido en la sentencia del caso de Brastic, dado por la Sala de Apelaciones de Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Dicha sentencia fue denominada como una prueba que apoya a la teoría de que es la consecuencia de la responsabilidad del Estado, pero no explicaba bien por qué el funcionario queda exonerado de la responsabilidad individual. En cuanto a este punto, el tribunal afirmó que los estados son libres de organizar sus cuerpos de órganos estatales y determinar los mandatos de sus funcionarios. Y este derecho incluye la capacidad del Estado para tomar sanciones a sus funcionarios en caso de incumplimiento de las instrucciones. Ese implica, estas sanciones solamente son impuestas por el Estado al que pertenecen los funcionarios. Y en caso de que otro Estado ejerza su jurisdicción penal contra estos funcionarios, constituye una violación del derecho a autoorganizarse, que es un asunto interno del Estado. Por ende, la inmunidad, la teoría material, se basa en el principio de no injerencia a los asuntos internos. Esta idea es compatible con la sentencia de Eichmann y el asunto de Enrique Alexi que utilizó el artículo 4 del proyecto. Y como se ha analizado, si la inmunidad, la tiene material, se basa en el principio de no injerencia, ¿cómo se delimita la relación con los crímenes internacionales? En ese sentido, hay que comprobar el concepto de los asuntos internos. Según Kelsen, un asunto es un asunto externo porque está regulado por el derecho internacional. Y es un asunto interno porque y mientras esté regulado positivamente solo por el derecho nacional. Y la Corte Permanente de Justicia Internacional dijo que la pregunta de si un cierto asunto es o no dentro de la jurisdicción de un Estado es esencialmente una pregunta relativa. Esa depende del desarrollo de las relaciones internacionales. Eso significa que el alcance de los asuntos internos estará limitado por la regulación del derecho internacional. Es decir, acerca de la capacidad para imponer sanciones. Si el derecho internacional reconociera la jurisdicción universal con respecto a los crímenes internacionales, podría ser limitado el alcance de los asuntos internos. Acerca del crimen de lesa humanidad, en el asunto de Eichmann, la Corte Suprema israelí dijo que tales actos odiosos deben decirse que en punto al derecho internacional están completamente fuera de la jurisdicción soberana del Estado que ordenó o ratificó su comisión. Y por lo tanto, quienes participaron en tales actos deben ser responsables personalmente por ello y no pueden escudarse en el carácter oficial de su misión. Con respecto al crimen de tortura, en el caso de Pinochet, el crimen de tortura es cometida por los funcionarios, pero la Convención de Tortura obliga a los miembros que ejerzan su jurisdicción, basada en el principio universal. Por ende, no es compatible con la inmunidad ratione material de la jurisdicción penal si concede la inmunidad ratione material a expresidente chileno. Por consecuencia, es posible entender, en caso de que el derecho internacional regule la jurisdicción con respecto a los crímenes internacionales, ya los funcionarios no gozan de la inmunidad latine material. Si bien es necesario escrutar el contenido del derecho internacional consuetudinario y de cada tratado que obliga el ejercicio de la jurisdicción con el fin de determinar
cuáles crímenes internacionales entran dentro de esta categoría. Y hemos mirado de dos teorías dominadas y sus deficiencias. Y este estudio concluyó con arreglo al concepto de derecho a autoorganizarse. La inmunidad ratione material se basa en el principio de no injerencia a los asuntos internos. Si bien es necesario examinarlo también en el contexto de la relación con la Corte Penal Internacional, pero esta vez no pudo hacerlo, por lo tanto, ese tema sería el trabajo futuro. Y, y muchas gracias por su atención. De todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hideki. Sí, es un tema un poco complejo de abordar, ¿no? Porque muchas veces ha resultado justamente la manera en la que pues, personas que habían cometido crímenes internacionales, bueno, era una manera de eximirse de sus responsabilidades, ¿no? Sí. Bueno, Melissa, cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias, obviamente, por el espacio y poder participar. Bueno, yo un poco mi publicación o mi contribución va un poco de la mano con lo que dijo Hideki, sobre todo lo último, sobre esto de lo basé básicamente en como los derechos humanos como límite a este principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y también a la soberanía de los estados, ¿no? Nosotros, a ver, el derecho internacional público nace, obviamente, para ponerle fin a los 30 años de la guerra que había en Europa y entonces reconoce este principio de soberanía y no intervención en los asuntos internos de los estados, eh, como para ponerle justamente fin a estos conflictos, ¿no? Eh, Obviamente que este principio hoy en día, eh, sobre todo lo que tiene que ver con los crímenes internacionales y con los derechos humanos, ya la observancia y la promoción de los derechos humanos ya no interpela solo a la jurisdicción propia del Estado, sino que a la comunidad internacional. Entonces, básicamente, también se corresponde un poco con este de que yo leía la página ahí de Voces y leía este concepto de democracia sustentable, ¿no? Como la necesidad que tienen los estados de poder expander su acción social para legitimizar y también poder gobernar, ¿no? Entonces, bueno, si bien al principio, este principio de no intervención en los asuntos internos nace como para establecer una cierta regla o norma entre la relación de los estados, bueno, ¿hasta qué punto? Porque lo que hoy sucede en día, que es lo que me lleva a mí a escribir esto, tenemos varios conflictos incluso hoy en día, tenemos Rusia con Ucrania, tenemos Israel, bueno, con Palestina, claramente, lo que está ocurriendo en Venezuela y en distintas partes del mundo, hasta qué punto esos estados pueden escudar su accionar, o el gobierno puede escudar su accionar en este principio de no intervención y en la soberanía, ¿no? Entendiendo este principio de no intervención en los asuntos internos como aquel derecho que tienen los estados, obviamente, de elegir su propio sistema político, social, económico y demás, sin ningún tipo de intervención, sea interna o externa, a cualquier asunto. Este principio está receptado, obviamente, en distintos instrumentos internacionales, por ejemplo, lo tenemos en la Carta de Naciones Unidas, lo tenemos en distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y cuando estuve investigando también un poco sobre, claramente, como en el marco de Europa, bueno, en la OEA también lo tenemos, en la Organización de los Estados Americanos, en la Carta también lo menciona, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, el Consejo de Europa, en realidad en sus convenios y en el estatuto,
no lo menciona, no es una mención de este principio de manera expresa. Justo en la maestría debatía eso con el docente que nos daba todo el Consejo de Europa y demás. Y bueno, justamente por esto mismo, ¿no? Como que la idea es, bueno, frente a determinada violación de los derechos humanos, bueno, sí poder intervenir claramente. Obviamente, frente a la comisión, ¿no? O sea, son los distintos gobiernos o los distintos estados quienes dentro de su jurisdicción tienen que preservar, proteger y resguardar los derechos humanos de su población. Pero bueno, cuando el punto está en cuando son ellos mismos quienes vulneran esos derechos, como qué herramientas tenemos, porque muchas veces esto que decía, se escudan en este principio y en la soberanía bueno, estoy bajo mi jurisdicción, yo hago lo que quiero, básicamente. Perdón por la informalidad a la hora de explicarlo, pero básicamente eso. Obviamente que tenemos distintas herramientas a nivel internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, pero la particularidad que tiene es que en su estatuto establece que únicamente puede llevar un caso ante la Corte cuando el Estado, primero tiene que ser parte del estatuto, reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional, que obviamente va a actuar de manera subsidiaria, y también cuando el hecho se cometió en su territorio o cuando quien lo comete es de su nacionalidad. O sea, en principio no deja la posibilidad de que un Estado ajeno lleve un caso, ¿sí? Ante la Corte. Obviamente que el derecho internacional lo veo como algo positivo, fue evolucionando, y por ejemplo hay dos herramientas de las que yo expuse claramente en la contribución, es que hay dos herramientas, por ejemplo, estás en la cumbre del Mundial del 2005, se estableció la doctrina de la responsabilidad de proteger de los estados, ¿no? Esta doctrina lo que establece es, bueno, tienen que garantizar, los estados son quienes tienen que garantizar la protección de los derechos humanos, independientemente del lugar, o sea, de la jurisdicción o de quién cometa, o de la nacionalidad de quien cometa estos crímenes internacionales. También faculta este principio, esta doctrina, perdón, faculta al Consejo de Seguridad a intervenir por medio de la fuerza frente a la violación masiva. Esto obviamente ocurrió después, porque Naciones Unidas fue criticada cuando se cometieron el genocidio en Ruanda en el año 94 y en la ex Yugoslavia entre el 91 y el 95, entonces, bueno, frente a la violación masiva de los derechos humanos, un genocidio étnico, que Naciones Unidas básicamente no hizo nada. Entonces, frente a esto, bueno, fue un intento de dar una respuesta. Pero ahora, cuando también entiendo que todo el derecho internacional también es política, entonces ocurre que cuando por primera vez se aplica esta doctrina de responsabilidad de proteger, en el caso de Libia, en el año 2011, también fue criticado por el hecho de que se estaba vulnerando este principio de no intervención y la soberanía de los estados. Que, de acuerdo a las distintas resoluciones que hay sobre todo en Naciones Unidas, de la Asamblea General, es que cuando el Estado interviene en los asuntos internos o externos de otro Estado, en principio se está vulnerando el derecho internacional. Y obviamente también tenemos como otra herramienta, decirlo, es la jurisdicción universal, ¿no? Que permite a los estados llevar a un caso frente a la Corte Penal, incluso de investigarlo y en lo que es posible castigarlo, independientemente, ya digo, de la jurisdicción en la que se comete este delito o de la nacionalidad de quien lo comete. Yo
mío, o sea, yo como docente de derechos humanos y también, bueno, todo orientado a los derechos humanos y vedora por ellos, considero que la comunidad internacional, sí, frente a actos como lo que se está cometiendo, por ejemplo, ya digo, ahora en Venezuela o con Rusia y Ucrania y demás, debería la comunidad internacional y los distintos organismos internacionales, sí, de por ahí de hacer valer esta doctrina de responsabilidad de proteger o este principio de jurisdicción universal para salvaguardar sí, esos derechos de intervenir y obviamente a juzgar a los responsables de estos crímenes. Eh, Básicamente eso. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Melissa. Sí, bueno, esto es un tema que nosotros como desde la Fundación también tratamos y hemos visto mucho y en concreto Baltasar Garzón pues ha visto limitadas sus facultades para poder eh, investigar o juzgar a personas que habían pues eso también cometido crímenes internacionales. Y bueno, el problema es que claro, si no existe una voluntad a nivel de comunidad internacional de adoptar unas normas en este sentido, no creo que se haga y también el hecho de tú denunciar a un Estado teniendo un montón de relaciones económicas, políticas, sociales con determinados estados, pues es complejo, ¿no? O sea, creo que a mí como figura la jurisdicción universal me pareció una vía maravillosa. Creo que en Argentina la tenéis un poco más desarrollada que aquí en España, porque aquí en España la cortamos básicamente de raíz, aunque sigue existiendo lo que es la ley, pero no se aplica. O sea, en la práctica es prácticamente inaplicable. Em, Creo que es la vía, pero creo que también tiene que haber voluntad y de momento creo que no la está viendo. Pues veo que David no se ha conectado, no sé si está teniendo problemas o lo que sea, pero si queréis preguntar cualquier cosa en el chat, lo podéis dejar. Ha dicho Marta Mezquita que dónde dónde podéis encontrar los documentos que se han expuesto. Os he dejado el link a la página web de Voces, donde hemos subido todas las contribuciones de cada uno individualmente y dentro de unos días subiremos una que es conjunta, donde aparecen todas en una publicación única. Pero ahí podéis leerlas si queréis profundizar más en el tema. Lo dicho, si tenéis alguna pregunta podéis comentarla. Si queréis vosotros, tanto Melissa como Hideki, hacer algún comentario al respecto, también podéis. No, por ahí, para llenar el espacio. No, por ahí lo que comentabas en Argentina, bueno, por ejemplo, hace poco, el año pasado, uno de nuestros tribunales, justo con el caso de Venezuela, sacó una sentencia para que se emitiera el caso ante la Corte Penal Internacional y se investigara, se juzgara y eventualmente se castigara al presidente Maduro por los actos que se están cometiendo ahí. Como digo, soy muy vedora de los derechos humanos y yo creo que el límite a este principio de no intervención y a de la soberanía de los estados son los derechos. Cuando ocurren conflictos o violaciones de esta magnitud, ahí considero que, esto ya es una opinión muy personal, considero que la comunidad internacional, los distintos organismos y demás sí tendrían que intervenir. De hecho, hay herramientas, pero bueno, también dependen de la voluntad política claramente de estos propios estados, ¿no? Eh, Incluso Argentina, para contar un poco más o menos cómo estamos acá, en Argentina, en el año 94 hubo una reforma constitucional en el que se incorporaron, nosotros tenemos la Constitución como bloque de constitucionalidad y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, o sea, equiparamos a la Constitución. Y bueno, la Corte, nuestra Corte, Suprema Justicia de la Nación,
se ha expedido muchas veces, en muchos casos, sobre que esos derechos consagrados en los distintos instrumentos internacionales vienen a complementar los que ya están reconocidos en nuestra propia Constitución Nacional, y eso sirve como un límite al poder del Estado. Así que en eso, y bueno, más por nuestra historia, obviamente, de las dictaduras militares, sobre todo la última. eh, Así que bueno, muy veedores de los derechos humanos. Sí, claro, bueno, países como el tuyo que ha estado atravesado de tantas situaciones de este estilo, pues es normal que tenga estos mecanismos. Aún así, claro, si es el propio Estado el que termina cometiendo esos crímenes, por mucho contrapeso que haya en el Estado es complejo de abordar, ¿no? Y justo el otro día también hablábamos de todo esto y de la posibilidad de los tribunales ad hoc o del principio de jurisdicción universal. Y al no existir como mecanismos internacionales, por así decirlo, que lo fuercen, o sea, que fuercen a ejecutar todo este tipo de cosas, pues es difícil, ¿no? O sea, hablábamos ahora de la detención de Netanyahu, bueno, el intento de la detención de Netanyahu, que al final, bueno, se queda un poco en papel mojado, ¿no? Porque si no hay alguien que exija eso, está bien que se reconozca internacionalmente, pero también hay que establecer una serie de garantías, ¿no? Para eso. Y de momento no lo hay. Y bueno, a la vista está que hay muchos intereses enfrentados a día de hoy entre los estados, porque hay estados que reconocen todos estos instrumentos internacionales y que han dicho expresamente que no van a aplicar lo que diga la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, al final siempre se pone por encima, ¿no? Esto que hablamos del principio de soberanía, de no intervención y bueno, pues la situación es así. Aún así, yo siempre igual también soy bebedora de los derechos humanos, entonces espero que, bueno, la situación internacional ahora mismo mejore y se ponga en un lugar donde siempre han tenido que estar los derechos humanos, que es en el primer lugar, ¿no? Bueno, no sé, creo que no hay ninguna pregunta ni ningún comentario, entonces igual podemos cerrar aquí. Em, como os he dicho, os he dejado el link de voces para leer las contribuciones. Igualmente, siempre que envío el link al seminario, siempre pongo también abajo un link a las contribuciones para que las podáis leer, las que más os interesen. Y nada, pues muchísimas gracias tanto a Ideki como a Melissa. David Querol pues no os ha podido conectar, pero bueno, también podéis leer su contribución en el link. Y nada, muchísimas gracias a los y las que habéis estado aquí escuchándonos.